Hoy día vamos a tratar el tema de cardiopatías congénitas cianóticas, ¿ya? Ya hemos visto las acianóticas y ahora vamos a ver cuáles son las cianóticas más frecuentes. El niño, como su nombre lo indica, va a estar de color azulino, azul. Cianosis, ¿no? Viene de ese término, ¿no? Significa que cuando llora, sus ojos se van a volver de color azul, de una pequeña molestia, va a tener ese problema, o nacen, son niños azulitos que nacen, ¿no? Muy bien. Les llegaron el correo, ¿no, Marco? Te envié ayer, ¿sí? De las diapos, ¿te llegó? Ok. Sí, doctora, Marco nos está pasando todas las diapositivas del grupo. Ya. Ya. Entonces vamos a hablar el día de hoy de cardiopatías cianóticas. Vamos a compartir. Cardiopatías congénitas cianóticas, ¿ya? Vamos a ver algunas generalidades, ¿ya? De estas cardiopatías. Y vamos a decir que en epidemiología van a afectar solamente al 1% de los recién nacidos vivos, ¿ya? Y un 5 a 10% aparece en el contexto de un síndrome polimalformativo, ¿ya? ¿Qué significa en el síndrome de Down? Puede haber esta cardiopatía cianótica, podemos tener el síndrome de Turner principalmente, ¿ya? Las malformaciones cardíacas características que nosotros vamos a encontrar son, por ejemplo, la rubiola, que es un virus, va a atacar mucho el corazón, ¿no? Antes se veía eso mucho, por eso que las madres gestantes deberían no contraer esta enfermedad, porque podría producir ductus arterioso o estenosis pulmonar supravalvular. En el síndrome de Turner se producía coartación de aorta. Es muy frecuente ver la coartación de aorta en el síndrome de Turner. En el síndrome de Noonan vamos a encontrar estenosis de la pulmonar. En el síndrome de DiGeorge, persistencia del conducto arterioso, tronco arterioso. En el síndrome de Down vamos a ver el canal auriculoventricular, ¿no? Y en el hijo de la madre que es diabética, vamos a encontrar que el niño nace con una hipertrofia en el septum en forma asimétrica, ¿no? Hipertrofia septal asimétrica. Entonces, miren todas estas patologías que se asocian a estos síndromes o a estas causas etiológicas, ¿ya? Entonces, no se olviden el Down, que es muy frecuente, el canal auriculoventricular, el Turner, coartación de aorta, hijo de madre diabética, la mayoría ahora son diabéticos, hipertrofia septal asimétrica. En etiología de estas cardiopatías congénitas, la herencia ocupa un 80%, los factores ambientales 2%, y es multifactorial en un 90%. O sea, como causa, como etiología, tenemos multifactorial en un 90%. En herencia, las principales causas son la poligénica, las trisomías o cromosomopatías, las genopatías poliformativas y la agrupación familiar, ¿no? Por ejemplo, hay familias que tienen miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces, la herencia ocupa un 80%, ¿ya? En relación a los factores ambientales, un 2% que puede ser evitado son las infecciones como la rubiola, tóxicos, como por ejemplo algunos fármacos, la cocaína. Hay mujeres que están embarazadas y están con estos tóxicos, o las radiaciones.
y multifactorial la tenemos en un 90%. ¿Cuál es la clínica que vamos a ver? ¿No? Es importante reconocer, como les dije anteriormente, por qué se llaman cianóticas, porque justamente si va a existir o no va a existir cianosis. Segundo, si hay una sobrecarga en las cavidades izquierdas o las cavidades derechas. Y tercero, si el flujo hacia el lecho arterial pulmonar se encuentra incrementado o se encuentra disminuido. Porque las cardiopatías se van a diferenciar de esta forma, ¿no? Si son cianóticas, acianóticas, si hay sobrecarga izquierda, sobrecarga derecha, y si el flujo pulmonar se encuentra aumentado o disminuido, ¿ya? Estas pueden producir síntomas desde el nacimiento o debutar durante la infancia o incluso en la vida adulta, ¿no? Que no sabemos si el paciente que nos van a presentar el caso tiene una cardiopatía, ¿no? Y debuta a una edad bien tardía, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya hemos visto las acianóticas, ahora vamos a ver las cianóticas, ¿no? En las cardiopatías congénitas, el diagnóstico, como en toda cardiopatía, el ecocardio. ¿Entendido? El ecocardio. ¿Ya? Actualmente la resonancia magnética cardíaca está recobrando un papel clave, igual que la tomografía, ¿no? Pero con una ecocardio tridimensional vamos a permitirnos un estudio más detallado, más anatómico, de estas cardiopatías que son muy complejas. Entonces, ustedes piden un ecocardio tridimensional. Bueno, hay un término que son cardiopatías acianóticas, que ya lo hemos visto. Vamos a acordarnos un poquito. Hemos dicho primero hay que ver si hay cianosis o no hay cianosis, si hay sobrecarga izquierda, si hay sobrecarga derecha, cómo está el flujo pulmonar, si está aumentado o disminuido. Entonces, recordándonos, vamos a ver el flujo pulmonar, ¿no? Sabíamos que las que tienen normal o disminuido, tenemos que ver si es del lado derecho o del lado izquierdo. Si es del lado derecho, estenosis pulmonar, y si es el lado izquierdo, la coartación. Buenos días, Claudita. Coartación de aorta. Tenemos la estenosis aórtica supravalvular y subvalvular, ¿no es cierto? Esas van con flujo pulmonar normal o disminuido. Coartación de aorta y estenosis aórtica supra o subvalvular. Cuando tenemos un flujo pulmonar aumentado, igualmente tenemos que saber si es derecho o si es izquierdo. Acuérdense que todas las comunicaciones dan flujo pulmonar aumentado, como ya lo hicimos. En el caso del lado derecho vamos a tener el CIA y en caso del lado izquierdo vamos a tener la comunicación interventricular o la persistencia del ductus, ¿ya? Igualmente la cardiopatía congénita más frecuente, que ahora en este momento es una válvula aórtica bicúspide, es una comunicación interventricular. Y acuérdense que es acianótica, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las cardiopatías cianóticas. Y como les dije, tenemos que ver si hay cianosis o no. Voy a volver a repetirlo hasta la última diapositiva para que se les quede. Si hay cianosis o no, ver cómo está el flujo pulmonar, si está aumentado o está disminuido, si hay un compromiso del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. Igual, en las cianóticas, el flujo pulmonar puede estar normal o disminuido o puede estar aumentado, ¿no? Si el flujo está normal o disminuido, tengo que ver cuál es el compromiso, si es en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo. Y ya, si es en el ventrículo derecho, la principal es la tetralogía de Fallot o la anormalidad de Einstein.
Si es el ventrículo izquierdo, viene a ser la atresia tricuspidia. Las que cuentan con flujo pulmonar aumentado son del lado derecho e igual del lado izquierdo. Si es del lado derecho, es la transposición de grandes vasos, ¿no? El drenaje venoso anómalo total y el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Y si son del ventrículo izquierdo, es el truncus o el ventrículo único, ¿ya? Dentro de las cianóticas, la más común en el nacimiento vendría a ser la transposición de grandes arterias, ¿ok? La transposición de grandes vasos y al año de edad, la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Entonces, cuando nace, los pacientes tienen transposición de grandes vasos como cardiopatía cianótica y al año de edad tienen tetralogía de Fallot. Entonces, al nacer, transposición de grandes vasos y el año de edad, tetralogía de Fallot. Entonces, esa es la forma como ustedes van a diferenciar y los casos que les van a colocar, ¿no? Porque les van a poner, no presentaba cianosis, su flujo pulmonar se encontraba aumentado y tenía lesión en el ventrículo, presentaba cianosis desde el nacimiento, presentaba un flujo pulmonar aumentado, ¿no? Y tenía compromiso del ventrículo derecho, una hipertrofia. Entonces, les queda eso. Pero como les dicen que es desde el nacimiento, lo más frecuente es transposición de grandes vasos. ¿Ok? Ya, entonces no se vayan. Drenaje venoso pulmonar anómalo total y síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces vamos a recordar que la cardiopatía congénita más frecuente es la válvula aórtica bicúspide, ¿ok? De las acianóticas y la comunicación interventricular de las acianóticas. Y dentro de las acianóticas, la más habitual en el recién nacido es la transposición de grandes vasos. Y a partir del primer año de vida va a ser la tetralogía de Fallot. ¿Ok? No se vayan a olvidar. Muy bien, entonces ya sabiendo esto, vamos a ver cómo son los cortocircuitos, cómo se producen estos cortocircuitos para que se produzca esta cianosis, ¿no? Entonces tenemos shunts, que son cortocircuitos. Usualmente en las acianóticas decíamos que este cortocircuito estaba de izquierda hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Izquierda-derecha. En cambio, en las cianóticas, este cortocircuito está desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Este del lado derecho hacia el lado izquierdo va a producir cianosis, sobre todo este, de derecha a izquierda. En cambio, sobrecarga de volumen pueden ser ambas. Pero entendido, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Si yo les decía en un inicio, agárrense el hombro del lado izquierdo, entonces iba del hombro izquierdo, les decía, con la mano derecha, entonces esa es cianótica, de derecha a izquierda. ¿Ok? Vamos a continuar hablando de estas comunicaciones de derecha hacia el lado izquierdo, que son las cardiopatías congénitas cianóticas, y vamos a ver cada una de estas. Entonces, como os dije, voy a volver a repetir, deben ver ustedes primero si está con cianosis, no está con cianosis, si el flujo pulmonar se encuentra incrementado o está normal o disminuido, y tercero, si hay un compromiso en qué ventrículo, izquierdo y derecho. Dijimos también que de las cianóticas, en el momento del nacimiento, la cardiopatía más frecuente viene a ser la transposición de grandes vasos y al año de edad la tetralogía de Fallot. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles tienen flujo disminuido y cada uno me va a leer. A ver, vamos a empezar con Nicole. Nicole, a ver. Cianosis, cardiopatía cianótica con flujo pulmonar disminuido o normal.
¿No estás, Nicole? A ver, Marco. Marco. Por favor, lee cianosis con flujo pulmonar disminuido normal. Bueno, doctora, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha. Oye, bueno, dentro de lo que es una cianosis con función pulmonar disminuida normal, vamos a encontrar la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein, un tronco arterioso tipo 4, la atresia tricuspidia y la transposición de grandes vasos. Dentro de lo que es cianosis con flujo pulmonar aumentado, encontrar que tenemos el drenaje venoso pulmonar anómalo total, el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, un ventrículo único, tronco arterioso tipo 1, 2, 3, atresia tricuspidia y transposición de grandes vasos también. Tú me dirás, doctora, ¿por qué la atresia, si estaba considerada, según lo que usted me ha señalado, estaba con flujo pulmonar normal o disminuido, ahora yo lo encuentro con flujo pulmonar aumentado, ¿no? ¿Y por qué, doctora, la transposición de grandes vasos, que era con flujo pulmonar aumentado, como está acá, también está considerado con flujo pulmonar disminuido normal? Justamente esa es la pregunta. Significa que estas dos valvulopatías, estas dos cardiopatías congénitas, la atresia tricuspidia y la transposición de grandes vasos, pueden ir o con flujo pulmonar disminuido normal o con flujo pulmonar aumentado. ¿Entendido, Marcos? ¿No? ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces, tienen que tener este cuadrito. Esto es muy importante para que ustedes puedan hacer el diagnóstico al paciente. Acordándose que la atresia tricuspidia y la transposición de grandes vasos están juntas, pueden tener o flujo pulmonar normal o disminuido o flujo pulmonar aumentado. ¿Ok? Estas dos. Mientras las otras siguen su correlación, ¿no? Con flujo pulmonar disminuido, tetralogía de Fallot, anomalía de Einstein, tronco arterioso tipo 4, ¿ya? Y con flujo pulmonar aumentado, drenaje venoso anómalo total, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, ventrículo único, tronco arterioso, que hay 1, 2, 3 tipos, ¿ok? ¿Ya? Eso es con flujo pulmonar aumentado. Entonces, en los exámenes usualmente les colocan, les ponen que tiene, puede ser el paciente, una cardiopatía cianótica, tanto con flujo pulmonar puede estar aumentado o disminuido. Entonces ya tienen ustedes que hacer dos disquisiciones acá. ¿Qué puede ser? ¿No? Y que se presenta desde el nacimiento. ¿Ya? Entonces, transposición de grandes vasos según frecuencia. ¿Ya? La probabilidad. Entonces, a ver, Marco, te voy a pedir la colaboración para que le das cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Aló? Las cardiopatías congénitas cianóticas, con o sin hipoaflujo pulmonar, se caracterizan por la mezcla de sangre precedente del territorio venoso con sangre oxigenada en el lado izquierdo del corazón, de tal forma que el grado de oxigenación de la sangre que alcanza los tejidos es menor de lo normal, produciendo hipoxemia y cianosis, o una coloración azulada en la piel y mucosas. En casos graves puede ser rápidamente mortal, pero en condiciones menos graves el mantenimiento de la situación puede originar el síndrome de hipoxemia crónica, cuyas características aparecen en la tabla 26. Que la vamos a ver ahorita, ¿no? Hemos traído esta lectura de este libro porque me pareció interesante, ¿no? ¿Y cuáles son esas características de hipoxemia crónica que están en esta tabla? Que no es mía, por eso la estoy colocando con su rúbrica. ¿Cuáles son? A ver. Claro, dentro de lo que es el síndrome de hipoxemia crónica,
intolerancia al ejercicio, infecciones, eritrocitosis y síndrome de hiperviscosidad, que se va a agravar por la deshidratación y la ferropenia, que altera la forma de los hematíes, los convierte o produce una esferocitosis, dificultando su paso por los capilares. Tromboembolias, especialmente accidente cerebrovascular, hemorragias, disfunción renal con proteinuria, que es un importante marcador de mal pronóstico, osteoartropatía hipertrófica, acropaquias, litiasis biliar y tumores neuroendocrinos. Ok, entonces todas estas patologías pueden hablarte de un síndrome de hipoxemia crónica. Entonces, hay un síndrome de hipoxemia crónica, sí, no lo están inventando, ¿no? Es una hipoxia crónica que existe en el sujeto y que va a formar estos síndromes, ¿no? Entonces, ustedes pueden colocar, sin inventar, pueden poner síndrome de hipoxemia crónica causado por litiasis biliar. No lo sabe, pero el que lo sabe sí sabe que hay, ¿no? Puede causar hemorragias, tromboembolias, accidentes cerebrovasculares, puede causar infecciones, intolerancia al ejercicio, aumento de la viscosidad sanguínea, ¿ok? Entonces, tumores neuroendocrinos. Entonces, todo esto está en relación a un síndrome de hipoxemia crónica. Entonces, el riesgo de una endocarditis es bien frecuente que exista en todas las cardiopatías cianóticas complejas, ¿no? Significa endocarditis, ya ustedes han visto, es una infección de una válvula debido a que esta válvula está alterada, que existe en esta cardiopatía, en las que no se han realizado alguna reparación quirúrgica, o sea, son válvulas nativas, o en las que persisten defectos residuales de los conductos. Entonces, para empezar, vamos a ver aquella patología cianótica que va a afectar qué lado, Marco, y con qué flujo pulmonar. Ya lo sabes, según la clasificación. ¿Cómo estaba clasificada la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot, doctora, va a ser una que tiene el flujo pulmonar. Muy bien. ¿Y qué más? Se presenta al año de edad, ya sabes. ¿Y qué afecta? ¿Qué ventrículo va a afectar? La tetralogía de Fallot, el ventrículo derecho. Derecho. ¿Entendido? Entonces, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianótica. Ya sabemos que tiene un flujo pulmonar normal o disminuido y va a afectar el ventrículo derecho. ¿Cuál va a ser el CHUNS? ¿Cómo va a ser el CHUNS? Marco, ¿de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cómo va a ser el CHUNS, Marco? Sí, doctora, perdón. Va a ser de derecha a izquierda. Muy bien, va a ser de derecha a izquierda. No olvidarse, toda la cianosis va a producir un CHUNS de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre la tetralogía de Fallot. Ya sabemos que es frecuente en el primer año de vida, ¿no? Y se llama tetra porque tiene 4 componentes que son importantes, ¿ya? Es la cardiopatía congénita, vuelvo a repetir, más frecuente al primer año de vida, ¿ya? Y si se añade una comunicación interauricular a esta tetralogía, se llama pentalogía, porque ya no son 4, sino con CIAS son 5, ¿ya? La cardiopatía cianógena más frecuente en los recién nacidos, ya les dije, es transposición de grandes vasos o de grandes arterias. En cambio, la tetralogía de Fallot es más frecuente en la infancia, el primer año de vida. ¿Y por qué está formada? ¿Cuáles son sus 4 características? ¿No? Entonces, primero tenemos una estenosis de la salida del ventrículo derecho, asociado a una estenosis de la arteria pulmonar.
Entonces, acá tenemos una estenosis de la salida del ventrículo derecho. Entonces, la vemos acá. Hay una estenosis, ¿ya? Y la arteria pulmonar, que es la que está saliendo por acá, está estenosada. Luego existe una comunicación interventricular, o sea, el ventrículo izquierdo está comunicado con el ventrículo derecho. Y si ustedes ven acá, ¿no? Tenemos el C y B, acá hay una comunicación, ¿ya? Entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿ya? Esta es la comunicación. Esto debería ser continuo, pero acá hay una comunicación, ¿ya? Entre el derecho y el izquierdo. Tercero, existe una hipertrofia del ventrículo derecho. Como vemos acá, hay una hipertrofia, el ventrículo derecho está hipertrofiado. Y por último, tenemos un acabalgamiento de la aorta, ¿no? La aorta está cabalgando, como ustedes acá, la C y B, ¿ya? Entonces, tenemos estos 4 parámetros que si tenemos uno más que es el CIA, vamos a tener una pentalogía de Fallot. A ver, vamos a volver a repetirlo. Gracias, Marco. A ver, pasamos con la autora Nicole, que no estaba, ¿no? A ver, Nicole, ¿estás o no estás? Nicole, ya. Si no está Nicole, Claudia. Doctora, aquí está. Disculpe, mi micrófono no se activaba hace rato. Ah, ya. A ver, ¿puedes repetirnos las 4 características de la tetralogía de Fallot? Sí, claro, doctora. Bueno, que tiene cuatro componentes. Es una cardiopatía congénita cianótica. ¿Cianótica? No, cianótica. 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 Muy Es bien. frecuente a partir de los primeros años de vida. El primer año de edad. Muy bien, primer año de vida. ¿Y cuáles son sus 4 componentes? Estenosis, eso es lo que está en la diapositiva, doctora. Estenosis salida. Se supone que si me has escuchado, tienes que saberlo. A ver, Claudita, por favor. Claudia. Bueno, las A ver. características. ¿Sí, sigo? Sí, continúa, por favor. Bien. Las características de la tetralogía de Fallot van a ser la estenosis de la arteria pulmonar interventricular, la hipertrofia ventricular derecha y el cabalgamiento de la aorta, que está cabalgando el ventrículo izquierdo. Muy bien. Ahora vamos a ver la fisiopatología. A ver, tú misma, a ver, haz la fisiopatología, porque esto yo ya lo sé. Lo que ustedes tienen que saberlo. A ver, Claudia, lee la fisiopatología. Ya. Circuito entre ambas circulaciones a través de la comunicación interventricular es de derecha a izquierda. Bueno, tenemos hecho un de derecha a izquierda y va a presentar cianosis. Y esto se va a dar debido a la estenosis pulmonar. Debido a la estenosis pulmonar va a existir un hipoflujo a dicho nivel, lo que puede ocasionar un escaso desarrollo de la arteria pulmonar. La disminución de las resistencias periféricas durante el ejercicio o el llanto y el aumento brusco del retorno venoso por hiperventilación aumentan el cortocircuito de derecha a izquierda, provocando las típicas crisis hipoxémicas cianóticas. De manera fisiológica, la hipoxia crónica conduce policitismo en cualquier cardiopatía cianótica y en la tetralogía de Fallot van a ser típicas las crisis hipoxémicas. Muy bien. A ver, Claudia, contigo voy a terminar esta tetralogía de Fallot para que lo sepas bien. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿debido a qué es la cianosis en la tetralogía de Fallot, tú qué responderías?
ah, por el cortocircuito. No, es por estenosis pulmonar, ¿ok? ¿Ya? Es por estenosis pulmonar, no te vayas a olvidar, ¿ya? Y policitemia significa aumento de glóbulos rojos, significa que como hay una hipoxia crónica, el paciente o el individuo, para poder como superar este cuadro, aumenta el número de glóbulos rojos, ¿ya? Por eso las crisis hipoxémicas de cianosis son frecuentes en los pacientes con tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque el paciente apenas llora, se va a tornar total. A ver, ¿qué encuentras en la exploración física? Exploración puede mostrar cianosis, acropaquias y retraso en el crecimiento. Se esculta un soplo de estenosis pulmonar, inversamente proporcional al grado de obstrucción. Se puede disminuir en las crisis hipoxémicas al reducirse mucho el flujo que atraviesa la válvula pulmonar, junto con soplo de comunicación interventricular. Ya, o sea, vas a encontrar un soplo de C y B porque hay una comunicación interventricular y como está obstruido la salida del ventrículo derecho, hay estenosis de la pulmonar, vas a encontrar un soplo de estenosis pulmonar, ¿ya? Sigamos. Exámenes auxiliares. Bueno, el EKG muestra crecimiento de las cavidades derechas y bloqueo de la rama derecha. La radiografía de tórax puede poner de manifiesto una silueta cardíaca en la forma de zapato sueco o bota por la elevación de la punta del ventrículo derecho. Entonces, un implante cianótico con corazón en forma de bota o signo de zapato sueco y con un EKG con toda la derecha, se debería descartar tetralogía de Fallot. Ya, entonces, acuérdense que hay crecimiento de cavidades derechas y bloqueo de rama derecha y la figura de sueco o bota, ya, que la vamos a ver a continuación. Ahí está, ¿no? La punta del ventrículo derecho crece hacia arriba, entonces va a dar esta forma. Sueco o bota, ¿ya? Zapato de sueco, tetralogía de Fallot. ¿Entendido, Claudia? ¿Sí? Ya, vamos a continuar con la... Hablamos de la ecocardio, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en ecocardio? ¿Qué va a hacer el ecocardio? Va a confirmar el diagnóstico que tú tienes, ya. Vas a encontrar todas las alteraciones. ¿Y cuáles son esas alteraciones que verías? Por ejemplo, esta. Hipertrofia. Hipertrofia del ventrículo derecho. Esta. Estenosis, doctora. Comunicación interventricular. Entonces ya estás viendo esas dos cosas, ¿ya? ¿Qué más te faltaría? ¿Qué más te faltaría? La estenosis de la vena pulmonar y el corazón. Excelente, entonces ya tienes 4. ¿Y cuál es su tratamiento? A ver, léenos, Claudia. La primera cirugía que se hace va a ser paliativa, solo para darle flujo a la pulmonar. Es la fístula de Blalock-Taussig, modificada, conectando la arteria subclavia y la arteria pulmonar. Después se va a hacer la correctiva, pues hay que cerrar el ventrículo, la comunicación interventricular, deslizar la aorta y abrir la pulmonar. El tratamiento de las crisis hipoxémicas comprende la administración de oxígeno, vasodilatador pulmonar y vasoconstrictor sistémico, vasoconstrictores como noradrenalina y la colocación del niño en posición pectoral o cuclillas. Ok, ¿entendido? Entonces, el tratamiento es quirúrgico, es paliativo. Como ves, hay 2 momentos para hacerle la cirugía correctiva al paciente.
¿no? Que es cerrar el CIB y deslizar la aorta y abrir la pulmonar, ¿no? Como hay cabalgamiento de la aorta, entonces se desliza la aorta y se abre la pulmonar que está estenosada. Esa es la cirugía definitiva. Pero mientras tanto, el niño puede tener crisis hipoxémica, por eso no se debe hacer llorar al niño, porque aumenta su crisis hipoxémica. Y cuando el niño tenga un peso adecuado y, y una edad cronológica adecuada, se puede hacer esta cirugía con un peso y una edad adecuada. Sobre todo el peso debe tener el niño en forma adecuada. Así que estos niños pueden ser quirúrgicos a los 9 o al año de vida, ¿no? Entonces, no olvidarse la cirugía paliativa, que es solamente para darle flujo a la pulmonar porque está estenosada, es la fístula de Blacklock-Taussig modificada, ¿no? Que es conectando la arteria subclavia a la arteria pulmonar. Entonces, a ver, la última diapositiva, Claudia. ¿Cuáles son los 4 componentes? A ver. Ya. La salud presenta 4 componentes: comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular, obstrucción al flujo de la salida del ventrículo derecho, generalmente infundibular, e hipertrofia del ventrículo derecho. Son típicas de la traumatología de Fallot las crisis hipoxémicas, en cuyo tratamiento puede ser útil colocar al niño en cuclillas. No sé, Genu. Ya. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar con la alumna Marjorie. Hola Marjorie. Marjorie, ¿estás ahí? Ya. A ver, Marjorie. Doctora, buenos días, ¿se escucha? Sí, se te escucha. A ver, vamos a hablar de la transposición de los grandes vasos, ¿ya? La transposición de los grandes vasos es una cardiopatía cianótica que se da cuando nace, es la más frecuente, ¿ya? Es la más frecuente. Ya. A ver. Ya, la transposición de grandes vasos es la cardiopatía congénita. Predomina en los varones. La aorta se origina en el ventrículo anatómico a la derecha por delante de la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar se origina en el ventrículo izquierdo, que es anatómico y morfológico, por detrás de la aorta. Ok, bueno, acá nosotros en esta diapositiva tenemos el ventrículo izquierdo, si lo ven acá me siguen con el pulsor, y el ventrículo derecho. Normalmente del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? La aorta, ¿no? Se origina, pero en este caso, como hay transposición de grandes vasos, la pulmonar, la arteria pulmonar se va a originar del ventrículo izquierdo, y la aorta, que debería salir del ventrículo izquierdo, se origina del ventrículo derecho. Entonces, es transposición de grandes vasos, ¿no? Transposición, ¿ok? Entonces, es en relación a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. Entonces, desde inicio, el niño va a tener cianosis, por eso es la patología más frecuente. O sea, desde que nace está cianótico. Entonces, ya ustedes pueden hacer diagnóstico de una transposición de grandes vasos. Continúa la fisiopat. Es la fisiopatía que surge del ventrículo izquierdo, acaba en lo que es el territorio pulmonar y regresa por las pulmonares a la orilla izquierda. La sangre del ventrículo izquierdo se origina. La sangre que sale del ventrículo izquierdo se origina por la aorta al territorio sistémico y regresa por las cavas a la aurícula derecha, perdón. Este proceso provoca lo que es la existencia de dos circulaciones, por lo que es necesario la existencia de la comunicación entre ambas, que sería el foramen oval permeable. La comunicación
y la comunicación intraventricular, con mezcla de sangre oxigenada y venosa para que sea posible la supervivencia tras el nacimiento. Ya, creo que hay un pequeño problema en conexión. Vamos a pedirle la ayuda a Marco. Está bien, Marjorie, no te preocupes. Marco. Marco, Sí, doctor. te estoy pidiendo el apoyo porque tiene mala la conexión la Sí, doctora Marjorie. Lee esta diapositiva pero, sobre transposición de grandes vasos. ¿Se has entendido, no, Marco? ¿De dónde nace la pulmonar en la eh, transposición? la pulmonar en la transposición nacería del ventrículo izquierdo y la aorta nacería del ventrículo derecho. Muy bien. Entonces vamos a ver la fisiopatología. A ver, por favor. Pero, la sangre que surge del ventrículo izquierdo pulmonar regresa por las venas pulmonares hacia el aurículo izquierdo. La sangre que sale del ventrículo derecho se dirige a la aorta, pasa al territorio sistémico, regresa por las cavas a la aurícula derecha. Este proceso provoca la existencia de dos circulaciones en paralelo, por lo que es necesaria la existencia de comunicación entre ambas, un foramen oval permeable, una comunicación interauricular, una comunicación comunicación intraventricular con mezcla de sangre oxigenada y o venosa para que sea posible la supervivencia tras el nacimiento. Ok, normalmente si no existen estas comunicaciones, CIA, foramen oval o comunicación interventricular o un drenaje anómalo parcial, vamos a ver que el niño puede fallecer, ¿no? O sea, nace y fallece, porque no hay una comunicación. La sangre venosa se combina con la sangre arterial. Ya. Tú mismo, Marco, ¿cuál es la clínica? Claro, la clínica. Estos neonatos presentan cianosis intensa desde el nacimiento. Aumenta al cerrarse el foramen oval y el ductus. Evitar que permanezca abierto permeable el foramen y el ductus en estos pacientes. Emplea la prostaglandina E1. Si no se trata de esta alteración, fallecen más del 90% de los pacientes en el primer año de vida. Ante un recién nacido cianótico, hay que intentar mantener conexiones entre el lado pulmonar y sistémico, para que inicialmente se emplee prostaglandina E1, que va a mantener el ductus permeable. Ya, y esta es una pregunta de examen muy frecuente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en la transposición de grandes vasos? Ya sabemos que es la cardiopatía cianótica más frecuente en el nacimiento, porque el niño nace totalmente cianótico. Entonces, como buen clínico, tú tienes que prolongar esta conexión entre el lado pulmonar y el lado sistémico, ¿ya? Por lo que usas prostaglandina E1. Sea que estás con la prostaglandina E1 manteniendo abierto el ductus, ¿ya? Esta conexión. Ahora, si el corazón en forma de zapato estaba en la tetralogía de Fallot, acá tenemos otra imagen, que es el corazón en forma de huevo. A ver, Marco. ¿Ya? ¿Aló? Signo del corazón en forma de huevo, ¿dónde se encuentra? El signo del corazón en forma de transposición de grandes vasos. Ok. Transposición de grandes vasos. Signo de transposición de grandes vasos, signo del corazón en forma de huevo. Eso es lo que vamos a observar. Ya. Continúa. En la ecocardiografía, TC o la resonancia magnética van a confirmar el diagnóstico. Tomografía, o sea, mediante ecocardio, hemos dicho, principalmente tridimensional, mediante el uso de la tomografía y la resonancia magnética cardíaca, vamos a confirmar el diagnóstico. Entonces acá vemos el ventrículo derecho y ¿quién están haciendo? La aorta. Y del ventrículo izquierdo están haciendo la pulmonar. ¿Ok? Igualmente
Del ventrículo izquierdo nace la pulmonar, esta es otra imagen, y del ventrículo derecho están haciendo la aorta. Confirmamos el diagnóstico con una ecocardia. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué hacemos? La El aorta tratamiento, está en el derecho y la pulmonar del izquierdo. ¿Qué hacemos? primero, una cutánea de Rashkind, en la que se trata de abrirle un hueco con un catéter a nivel del septo interauricular para tratar de permitir el paso de sangre de uno hacia otro lado en espera de la corrección quirúrgica. ¿Ok? Entonces es este huequito que le van a hacer atriosectostomía percutánea o de Rashkin. Hacen como un CIA ustedes, ¿no? Con este catéter hacen un CIA. ¿Para qué? Para que con este huequito ustedes tengan un paso de sangre de uno hacia otro lado y que el niño pueda vivir, porque si ustedes no hacen eso, inmediatamente el niño fallece, ¿no? Y acá vemos la diapositiva, mediante vía femoral ingresan ustedes un catéter con un balón inflable hacia la aurícula, traspasan esto e inflan acá el balón para mantener esta comunicación, ¿ok? Continuamos. Entonces, ese es el tratamiento y luego se hace la corrección quirúrgica. ¿Y cómo es la corrección quirúrgica? Es la corrección de Swiss Arterial de Janet, antes de las 2 a 3 semanas, ¿no? De vida, miren, es la transposición, miren la aorta, miren la pulmonar, cómo la seccionan, cómo las cambian, ¿entendido? Hay un cambio, nada más. De acá para acá y de acá para acá. Muy bien, gracias Marco. ¿Puedes hacer tronco arterioso que te tocaba a ti? A ver, tronco arterioso, Marco. Entonces ya hemos visto tetralogía de Fallot, hemos visto transposición de grandes vasos. Ahora, ¿el tronco arterioso dónde estaría, Marco? ¿Clasificado de qué manera? El tronco arterioso vendría a ser la persistencia de la comunicación entre la aorta y la pulmonar, ¿verdad, doctora? Ya, muy bien. ¿Qué más? Pero en relación al flujo. En relación al flujo sería una de flujo pulmonar aumentado. Ya. ¿Está bien, doctora? ¿Sería un flujo pulmonar aumentado? A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen las demás amigas? ¿Qué dicen las demás colegas? A ver, acuérdense, un minutito. Ya. ¿Dónde está? Tronco arterioso. Aumentado. Miren este cuadrito para que se acuerden. Disminuir. Hola, ahorita voy ya. A ver, fíjense un ratito en este cuadro, por favor. Fíjense en este cuadro y vean cuál tiene.
Bien, ¿sí? Ya. Entonces vamos a hacer el tronco, ¿no? Troncos arteriosos. En realidad es una sola lámina. Como dice, es una entidad rara. A ver, ¿quién me apoya? Marjorie, ¿estás bien con tu micro? Ahora sí. Ahora, A ver, Marjorie. Ok, Mar. A ver, apóyame con el tronco arterioso. claro. El tronco arterioso es una actividad muy rara. Existe un solo vaso que sale de ambos ventrículos, una comunicación interventricular, y distalmente se desprende hacia la circulación sistémica y hacia la circulación pulmonar. Suele asociarse con el síndrome de D. George. Ya, entonces, el tronco arterioso, como dice, es muy raro, ¿no? Y es un solo vaso, o sea, miren, si ustedes se fijan en la figura, que es bien explicativa, ¿no? Es un solo vaso, no está separado la aorta ni la pulmonar, ¿no? Sino es un solo vaso que va a salir de qué? De ambos ventrículos, ¿no? Y distalmente va a haber una unión, va a haber un CIB permeable, ¿no? Entonces va a ir a la circulación pulmonar y sistémica. Como les dije, van a haber 4 tipos, ¿ya? 4 tipos de tronco arteriosos, ¿no? Entonces, el fundamento es aquellos, dijimos que habían 2 patologías que iban con bajo flujo y con flujo aumentado, ¿no? Por eso está aceptado. Dijimos 2. ¿Cuáles eran? Uno era la atresia tricuspidia y otro era el tronco arterioso. Entonces, cuando el tronco arterioso tiene un flujo aumentado, tenemos un tronco arterioso tipo 1, tipo 2 y tipo 3. 2 y 3. Y cuando tenemos un flujo pulmonar disminuido, tenemos un tronco arterioso tipo 4. ¿Ok? No se vayan a olvidar, ¿ya? Por eso les he puesto la diapositiva anterior para que ustedes puedan verla bien, puedan examinar bien esta diapositiva, en las cuales dijimos, ¿no?, que había 2 patologías, ¿no?, que iban con flujo pulmonar aumentado, ¿no? Ambos de los dos. Uno era la transposición de grandes vasos, que ya lo hemos visto, y la atresia tricuspidia. Ahora lo que estamos viendo es el tronco arterioso. Entonces, el tronco arterioso también comparte flujo pulmonar aumentado o disminuido, pero ciertos tipos de tronco arterioso, ¿ya? Por eso que tu respuesta era válida, Marco, ¿no? Porque no te pregunté si era el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3, ¿no? Esas van con aumentado. Y el tipo 4 es el que va con disminuido. ¿Entendido? ¿Ya? No se vayan a olvidar. Cierto. Usualmente les preguntan en el examen, pero las dos que comparten alto y bajo flujo es la atresia y la transposición de grandes vasos. No se vayan a olvidar, ¿ya? Muy bien, ya hemos hecho la tronco arterioso. A continuación vamos a ver el problema en el cual hay un drenaje venoso anómalo pulmonar total, ¿no? Que es el que está acá. Drenaje venoso anómalo pulmonar total, que es otra de las cardiopatías cianóticas. Entonces, sí, creo que muchas gracias, Marco. Está el micro de la doctora Marjorie. Javier está, creo que arreglaron. A ver, Marjorie. ¿Estás por ahí, Marjorie? ¿No está? Ya.
Nicole, ¿estás o no estás? Sí, doctora, aquí estoy. Ya. A ver, Nicole, entonces vamos a pasar a lo que es el DBPAC, que es el drenaje venoso anómalo pulmonar total. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué cosa es esto. Drenaje venoso anómalo pulmonar. En esta malformación, las venas pulmonares, las cuatro si es total o solo alguna si es parcial, desembocan en la aurícula derecha, las venas cavas o el seno coronario, en lugar de hacerlo en la aurícula izquierda. Esta cardiopatía se asocia al CIA, a la comunicación intraauricular, si no existe, no sobreviviría. O sea, necesariamente tiene que tener una comunicación interauricular, ¿no? Sí, doctora. ¿Dónde desembocan las venas pulmonares en forma normal? ¿En qué aurícula? Doctora, disculpe, no, ¿En qué aurícula desembocan en forma normal las venas pulmonares? Para que tú sepas qué cosa es el drenaje venoso anómalo. en la aurícula izquierda, pues, por eso, En la aurícula izquierda, es lo normal, ¿no es cierto? pero desembocan Cuando hay en la un aurícula drenaje derecha, muy bien. es lo normal. Tú vas a ver el famoso muñeco de nieve, ¿no? Hemos visto dos imágenes anteriores, el sueco, calzado en forma de sueco, hemos visto la imagen de huevo y ahora estamos viendo la imagen de muñeco de nieve. A ver, léelo. Léelo, por favor. La imagen radiográfica en muñeco de nieve o en 8 sugiere el diagnóstico de drenaje venoso pulmonar anómalo. ¿Escucharon? Disculpe. Sí, te escucho. Ya. No que le estoy Sí, se escucha. No se preocupe. y me puedan responder bien. Acuérdense, drenaje venoso pulmonar. ¿Dónde teníamos la imagen en sueco, Claudia? Todavía queda técnico, solamente que me responda. A ver, Tetralogía de Claudia, Fallot, doctora. muy bien. Marco, ¿dónde teníamos la imagen de huevo? Marco, ¿dónde teníamos la imagen de huevo? Perdón, doctora, en lo que la exposición de grandes vasos. Muy bien. Y ahora, Nicole, ¿dónde tenemos el muñeco de nieve? En esta patología, doctora, ¿Cómo se llama la patología? drenaje anómalo, drenaje venoso anómalo pulmonar. Muy bien. Drenaje Entonces, ¿cuál venoso es el pulmonar. tratamiento? Tú misma, Nicole, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento quirúrgico va a consistir en canalizar el retorno venoso pulmonar anómalo hacia la aurícula izquierda y en el cierre de la comunicación intraauricular está presente necesariamente en las formas totales, ya que de otro modo no serían compatibles con la vida. Muy bien. O sea, esos pacientes sobreviven gracias a ese CIA, ¿no? A esa comunicación interauricular, por eso tienen que cerrarlo después, ¿no? Que han canalizado bien el retorno hacia la aurícula izquierda. Muy bien. Ahora vamos a continuar con Marjorie, otra cardiopatía que es la anomalía de Einstein. Anomalía de Einstein. Doctora, ahora sí se... Sí, ¿no, Marjorie? Qué bien. A ver, ahora te toca esta cardiopatía. Sí, está bien, doctora, ya. La anomalía de hacia el ventrículo de la inserción de la válvula de
del ventrículo izquierdo está que se ve un crecimiento. La insuficiencia tricúspide es la manera de reducir la mitad de los casos comunicación interauricular. Es típica la presencia de las vías en el caso del síndrome. Muy bien. Entonces, todavía tienes un poco de problemas con tu micro. Entonces, miren, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Acá estamos en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho está desplazado, su inserción, ¿no? Sobre todo la válvula tricúspide, que está en el lado derecho. La tricúspide. Entonces, ¿qué pasa? Esta se atrializa, significa que esta válvula va hacia se atrializa, o sea, nace de la aurícula, está en contacto con la aurícula. Entonces, al ser aterrizada esta válvula, ¿qué sucede? Este es el ventrículo derecho, entonces esta válvula tricúspide se aterriza, entonces va a crecer esta ventrícula derecha. Crece, esta es la lateralización, ¿ya?, de la aurícula derecha, entendido, de la válvula tricúspide. ¿Ok? Entonces, esto va a originar una insuficiencia tricuspidia, ¿ya? Y se va a asociar a esta comunicación, a la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿ya? Y como la aurícula está atrializada, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que van a haber focos ectópicos, ¿ya?, arrítmicos, ¿no?, que lo vamos a encontrar en el síndrome de Ward-Parkinson-White. Entonces, estos pacientes con anomalías de Einstein, ¿no?, cursan con trastornos del ritmo cardíaco, síndrome de Ward-Parkinson-White. La anomalía de Einstein, cuando los mencione, va a ocasionar insuficiencia tricuspidia de este fenómeno y el ventrículo va a estar atrializado. Significa que la aurícula, ven acá, está atrializada en el ventrículo derecho. Ventrículo derecho atrializado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Marjorie. Vamos a observar este signo en forma de una caja. Si ustedes observan la placa de toras, van a observar en forma de una caja, ¿ya? Esta es anomalía de Einstein. Muy bien. Vamos a continuar con Claudia. Gracias, Mari. La siguiente tenemos la atresia pulmonar. Claudia, cuando hablamos de la atresia pulmonar, ¿qué dijimos? Esta con la tensión de grandes vasos comparten. No recuerdo, doctora. Ya. ¿Alguien recuerda la atresia pulmonar con la transposición de los grandes vasos que comparten? Que el flujo pulmonar puede encontrarse aumentado o disminuido. Doctora, ¿no? en la transposición pulmonar, Sí, ¿qué comparte? creo que es flujo pulmonar disminuido, doctora. Ya, dijimos, la atresia, estamos hablando de la atresia pulmonar, ¿no? Disculpa, estoy hablando mal. La atresia tricuspidia comparte
con la transposición de los grandes vasos dos cosas: que el flujo pulmonar puede ser disminuido o puede ser aumentado, no el vínculo, ¿ya? Solamente el tronco arterioso tiene tipo 4 el flujo pulmonar disminuido. Entonces, Claudia, disculpa, me he equivocado en preguntarse. Entonces, lo que estamos hablando es de la atresia, pero de la pulmonar, no de la tricuspidia, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué cosa es esta. A ver, atresia de la pulmonar. Ya, doctora. Bueno, la válvula pulmonar no se desarrolla de manera normal o permanece bloqueada después del nacimiento, con comunicación interventricular o septum íntegro. El ventrículo derecho, que normalmente bombea sangre a través de esta válvula, puede no desarrollarse o quedarse hipoplástico. Está asociado a una comunicación interauricular con un ductus que permite el pasaje de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y en el EKG, el eje va a estar desviado a la izquierda porque porque el ventrículo derecho va a estar hipoplástico. Muy bien. Entonces, en esta figurita vemos cómo el ventrículo izquierdo está hipoplásico, debido a que hay una atresia de la arteria pulmonar, ¿ok? Arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar está atrésica, entonces el ventrículo derecho está hipoplásico. En cambio, aquí el ventrículo izquierdo. Por eso que en el electrocardiograma ustedes van a ver que el eje está desviado a la izquierda. Y además observa un defecto para que pueda vivir el paciente, ¿no? Entonces tiene que tener una comunicación interauricular, defecto en el tabique auricular, para que pueda vivir el paciente. O tiene que haber la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Un ductus, para que pueda vivir. ¿Cuál es el tratamiento de la atresia pulmonar? Acá en esta imagen estamos viendo cómo está el CIA, cómo está la atresia, si ustedes observan acá, de la pulmonar, y cómo el ventrículo izquierdo está totalmente hipoplásico, ¿no? A expensas todo del ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso que en el electro se desvía hacia el lado izquierdo. ¿Y cuál es el tratamiento, Claudia? En el tratamiento hay que desviar la sangre venosa directamente a la circulación pulmonar sin pasar por el corazón. En la primera fase, la conexión de la vena cava superior con la arteria pulmonar, y en la segunda fase, conexión de la vena cava inferior con la arteria pulmonar. El tratamiento va a estar encaminado hacia la fisiología univentricular. Claro, del ventrículo que queda, ¿no? Del ventrículo izquierdo. La pregunta de examen no creo que les pregunten el nombre de las operaciones, ¿ya? Pero tengo conocimiento que es la operación de Glenn, algún amigo que se llame Glenn, ya saben que es vena cava superior, y Fontan, vena cava inferior, y ambas con la arteria pulmonar. Y continuemos, vamos a recordar, a ver, Claudia, signos clásicos, radiográficos. En cianóticos va a estar la tetralogía de Fallot con el signo de zapato sueco en rayos X. Drenaje venoso pulmonar anómalo, vamos a encontrar el signo de muñeco de nieve en rayos X, y en transposición de grandes vasos vamos a encontrar el signo de corazón en huevo, rayos X también, y en la anomalía de Epstein, signo en forma de caja en rayos X.
Y en las acianóticas vamos a encontrar la cortación de la aorta con el signo de 3 y Roessler en radiografías. Ya, volvamos a repasar. ¿Lo digo de nuevo? Cada uno. Ya. Bueno, en las cianóticas vamos a tener la tetralogía de Fallot con el signo de zapato sueco. En el drenaje venoso pulmonar anómalo vamos a tener el signo de muñeco de nieve. En transposición de grandes vasos, signo de corazón en huevo. Y en la anomalía de Epstein, signo en forma de caja. Y en lo que es las cianóticas, la cortación de la aorta, vamos a tener el signo de 3 y Roessler. Muy bien, entonces ya se han hablado también de la coartación de aorta, ¿no? Que es el signo de 3 o el signo de Roessler, que lo vimos en la radiografía, ¿no? Entonces vamos a comenzar, voy a poner una vez más el cuadro anterior. El cuadro anterior. Primero voy a poner el cuadro. ¿Ya? ¿Vieron ustedes ese primer cuadro? Cardiopatías acianóticas. Bien. Acuérdense, coartación de aorta o estenosis, flujo pulmonar disminuido, dijimos. Estas alteran el ventrículo izquierdo, que la aorta sale del ventrículo izquierdo. Estenosis pulmonar, también estenosis, flujo pulmonar disminuido, como sale del derecho, en el lado derecho. La más frecuente, hemos dicho que es la válvula aórtica bicúspide, ¿no? La persona nace con 2 válvulas en vez de 3 y puede desarrollar alteraciones en la adultez, ¿no? Se puede ver los síntomas, ¿no? Y luego ya, antes se creía que era el CIB, ¿no? Pero el CIB y el CIA están con flujo pulmonar aumentado. Siguiente repaso es las cianóticas que hemos hecho hoy día, ¿no? Tetralogía de Fallot, anomalía de Einstein, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, atresia de la tricúspide, que es lo que no hemos hecho, pero lo van a leer ustedes. Ventrículo derecho, hemos hecho transposición de grandes vasos, de drenaje venoso no total. Lo que se ha hecho es el síndrome de ventrículo izquierdo único hipoplástico, lean esto, y en el lado del corazón izquierdo hemos hecho tronco arterioso y falta el ventrículo único. Otro recuerdo, que las cardiopatías cianóticas van de derecha a izquierda y las acianóticas de izquierda a derecha. Derecha a izquierda cianosis y ambas pueden producir sobrecarga de volumen. Esta diapo también es interesante porque ambas pueden compartir un flujo pulmonar disminuido o aumentado. Atresia tricuspidia, no pulmonar, y transposición de grandes vasos. Que hay una tipo 4, tronco arterioso, que trae pulmonar disminuido, pero 1, 2 y 3 aumentado. ¿Entendido? Y la última que les he hecho ver un poquito más las características radiográficas que se van a encontrar, ¿no? En cada patología, ¿no? Por ejemplo, anomalía de Einstein. Nicole creo que lo hizo.
forma de caja, o creo que fue Marjorie, ¿no? Transposición de grandes vasos, que lo hizo Marco, corazón de huevo, drenaje venoso pulmonar anómalo, que lo hizo Nicole, muñeco de nieve, espero que no se olviden, y tetralogía de Fallot, que lo hizo Claudia, zapatos de sueco. Y en las cianóticas, coarción, con signo de 3 o de rosa. Muy bien, vamos con las preguntas. Entonces vamos a entrar así. Primera pregunta, Claudia. Segunda pregunta, Marco. Tercera pregunta, Nicole. Y última pregunta, Marjorie. A ver, Claudia. Las cardiopatías congénitas solo debutan al nacimiento o infancia. Sí, doctora, ¿por qué son congénitas? ¿Es verdadero o falso? Esa es la respuesta que me tienes que dar. Es falso, doctora. Ya. Lee tu respuesta. Las cardiopatías congénitas pueden producir síntomas desde el nacimiento o debutar durante la infancia o incluso en la vida adulta. Entonces sería verdadero, ¿no? Ya. Continúa Marco. ¿No sería Tu falso, pregunta. perdón, la anterior? Verdadero, porque debutan desde la infancia Pero la y en la pregunta creo que adultez. decía solo, la pregunta creo que decía solo debutan en la infancia. A ver. Nacimiento / infancia. Claro, pero ahí dice solo debutan y es falso porque también pueden comenzar en la vida adulta. Muy bien, tienes razón, tienes mucha razón, Marco. Entonces, Claudia está muy bien, porque es incluso en la vida adulta. Ya. Incluso en la vida adulta. Ya. Claudia, entonces es falso porque también pueden debutar en la vida adulta. A ver, ahora le toca al doctor Marco. Eh, el examen auxiliar que es muy útil para la confirmación del diagnóstico de cardiopatías congénitas vendría a ser la ecocardiografía. Excelente, ¿no? Esa es una pregunta muy fácil, muy sencilla, ¿no? Todo es por ecocardio, ¿no? Muy bien, Marco. Continúa la doctora Nicole. La cardiopatía congénita más frecuente, incluyendo a la válvula aórtica bicúspide, es la comunicación interventricular, doctora. Muy bien, Nicole. De tu respuesta. La cardiopatía congénita más frecuente, excluyendo la válvula bicúspide, es la comunicación interventricular. Ya. Ahora la doctora Luna Román Marjorie. Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿cuál es la más común al nacimiento? Y Tetralogía de Fallot, ¿dónde es? ¿Al nacimiento o al año de vida? Mario. Te está preguntando al nacimiento cuál es la más frecuente y al año de vida cuál es la más frecuente.
Creo que la de No te escucho nada, si no chatealo, por favor. Al año de vida es la tetralogía de Fallot. Y al nacimiento, ¿cuál es la otra cardiopatía? ¿Cuál es la otra cardiopatía? Viene a ser transposición de grandes vasos, ¿no? Muy bien. Esta es tu respuesta entonces, dentro de las cianóticas, la más común al nacimiento es transposición de grandes vasos o grandes arterias y al año de vida tetralogía de Fallot. A ver, continuemos entonces con Claudia. ¿Cuál no corresponde a una cardiopatía congénita cianótica con... Pero no te ha salido, Si no, no te ha salido, ya. Por ejemplo, a ver, te digo ventrículo único, te digo síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, tronco arterioso y transposición de grandes vasos. Bueno, mejor te voy a poner la respuesta, no ha salido la pregunta. Entonces la respuesta es tronco arterioso tipo 4. Dijimos que tenía disminuido. Igualmente la otra pregunta no ha salido. Vamos a hacerla. Que es cardiopatías. ¿Puedes leerla? A ver, para que puedan. ya doctor. Pues, Cardiopatías congénitas cianóticas con flujo pulmonar disminuido o normal son... son dos, ¿no? ¿Cuáles son? Sería el tronco arterioso tipo 4 y anomalía de No, Epstein. no. Te están preguntando aquellas cianóticas con flujo pulmonar disminuido o normal. Solamente dos. Ya. Sí, sería la atresia tricuspidia. O normal. Ya, son estas tres. Estas tres son. Tronco arterioso tipo 4, anomalía de Einstein y Fallot. Porque estas dos pueden ser aumentado o disminuido. ¿Entendido? Sí, doctora. ¿Sí? Entendido, ¿no? Ya. Ahora sí. Estas son aquellas que tienen flujo pulmonar aumentado. ¿Cuáles son? Estas 4, ¿no? Exceptuando estas dos, porque también pueden tener flujo disminuido. Entonces, el drenaje venoso anómalo, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, ventrículo único y tronco arterioso tipo 1, 2 y 3 tienen un drenaje, es una cardiopatía con flujo pulmonar aumentado. Ahora sí. A ver, dime algunos nada más, Claudia, los que te acuerdes. Un síndrome de hipoxemia crónica. Cuatro. Mencióname 4 o 3. Los demás lo vamos a leer para hacerte acordar. Bueno, teníamos las infecciones. Muy bien. Cuando no podías, intolerancia al ejercicio.
Excelente. ¿Qué más? Tromboembolias y hemorragias. Muy bien. Entonces, a ver, lee para recordarnos. Solamente también pueden ser todos estos estados, ¿no? A ver, léelo, por favor. En las cardiopatías congénitas cianóticas no graves, el mantenimiento de la situación puede originar el síndrome de hipoxemia crónica, que se caracteriza por intolerancia al ejercicio, infecciones, eritrocitosis y síndrome de hiperviscosidad, que se va a agravar por la deshidratación y la ferropenia, que altera la forma de los hematíes, dificultando su paso por los capilares. Las tromboembolias, especialmente en accidentes cerebrovasculares, hemorragias, disfunción renal con proteinuria, que va a ser un mal pronóstico, osteoartropatía hipertrófica, acropaquias, litiasis biliar y tumores neuroendocrinos. Muy bien, Claudia. Ahora continúa Marco, tu pregunta. Aló, perdón, doctora, pensé que tenía mi micrófono abierto. 4 características de la tetralogía de Fallot tendría que ser una hipertrofia del ventrículo derecho, va a haber un acabalgamiento de la aorta. Derecho, Disculpe. hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué más? Acabalgamiento de la Cabalgamiento de aorta, aorta. Muy comunicación bien. ¿Qué más? interventricular Ya. y una estenosis de la arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, esta es la respuesta. Existe hipertrofia del ventrículo derecho, como dijo el doctor, ¿no? La aorta está cabalgada. Existe un CIB, un cabalgamiento de la aorta y estenosis de la salida del ventrículo derecho, ¿no? A la arteria pulmonar, estenosis de la pulmonar. Continúa Nicole. ¿A qué se le denomina tetralogía de Fallot? Cuando a la tetralogía de Fallot se le añade la comunicación interauricular. Muy bien. Tetralogía de Fallot es cuando se añade sí a la tetralogía. Muy bien, Nicole. Marjorie. 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 Marjorie, ¿estás conectada? Si no, chateas la respuesta, ¿ya? Chatea la respuesta, por favor. Corazón en forma de... Marjorie, puede chatear la respuesta. Corazón en forma de huevo y se encuentra en transposición de grandes vasos. Muy bien, Mario. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? En forma de huevo y se observa en transposición de grandes vasos. Ya. Continúa Claudia. Claudia. Sí, doctora. Bueno, es el corazón en forma de zapato sueco y va a estar en la tetralogía de Fallot. Muy bien. ¿Y qué significa la punta? Es del sueco? el ventrículo derecho. Muy bien. Excelente. Ya. Continúa Marco. Marco.
Doctora, creo que la congénita donde es el cuadrado es en el drenaje venoso pulmonar. ¿Cómo se llama el signo radiológico? En el que está en el cuadrado, perdón, creo que en el que en el que era un cuadrado en la persistencia del tronco arterioso. Es una caja, no es un cuadrado, es una caja, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a ver? En la anomalía de Einstein. Ah, Anomalía de Einstein. No se vayan a olvidar, por favor, ¿ya? ¿Y cómo se caracteriza la anomalía de Einstein, Marco? ¿Alguien la sabe? anomalía de Ebsen se va a caracterizar, doctora, por un desplazamiento del ventrículo derecho. O sea, Una ah, atrialización del ventrículo, atrialización ventricular. Forma signo de la caja, no te olvides, anomalía de Einstein. sí, doctora. Continúa. Esta pregunta es fácil, Nicole, ya tú la sabes. El corazón, ay, eso se encuentra en el drenaje venoso pulmonar anómalo, doctora, donde Muy bien. Muñeco de nieve, ¿no? A ver, léelo. la imagen radiográfica en muñeco de nieve o en 8 va a sugerir que en el diagnóstico del drenaje venoso pulmonar anómalo. Muy bien. Marjorie, ¿a qué corresponden los siguientes esquemas? A, B y C. A, B y C. El A, ¿a qué corresponde? Como Marjorie tiene un problema en su comunicación, el que sabe me dice que corresponde el A. El A, me dice Marjorie, corresponde al tronco arterioso. A ver. ¿Qué corresponde la imagen A? Doctora, sería transposición de grandes vasos. Ya. O sea, la vía pulmonar está saliendo del ventrículo derecho. Está bien. Y la aorta está saliendo del ventrículo izquierdo. No puede ser transposición. ¿A qué corresponde? A un corazón normal. Bueno, la segunda, a una atrialización del ventrículo derecho o anomalía de Einstein. Y la tercera, esta sí es una transposición de grandes vasos, porque del ventrículo derecho están haciendo la aorta y del izquierdo están haciendo de la pulmonar. ¿Ok? No olvidarse. Corazón normal, Claudia. Mira bien las imágenes. AP Doctora, es lo que pasa arteria es que, pulmonar. perdón, doctora, lo que pasa es que pareciese que preguntase más bien por la imagen de la A, pero según el segundo corazón, porque esa es la que presenta patología. No, pero la pregunta era bien clara. El esquema A, B y C, ¿a qué corresponde? ¿No? Van a colocar. Ustedes tienen que decir, por ejemplo, acá es anomalía de Einstein, porque es la lateralización del ventrículo. ¿Ya? Y te da la imagen de caja, no te vayas a olvidar. Y acá hay una transposición de grandes vasos. A ver acá, Marco, tú mismo eres. ¿Qué corresponde la A, la B y la C? La A primero. ¿Qué corresponde la A, Marco?
La A es Perdón, C, por pensé si que estaba acaso. con el micrófono, pensé que estaba con el La B micrófono. es acá y la C. Ya, ¿qué corresponde la A? Marco. La A diría que es Falot, Claudia doctora. y la C Nicole. ¿Ah? La A creo que es Falot, doctora. Ya. La primera tú me dices que es Falop. Claudia, la segunda. Claudia, la segunda. Mm, Nicole, a ti te toca la tercera. No estoy segura, doctora, pero me parece que también es Falot. No, Falop. no estoy segura, doctora. Nicole, la tercera. ¿Cuál Atresia, es tu respuesta? atresia ¿Ah? pulmonar. Atresia pulmonar, doctora. Atresia pulmonar. Ya. A ver, vean sus respuestas y miren las que no se olviden. La primera era tetralogía de Fallot. Muy bien, Marco, ¿no? Sí, doctora, gracias. Ya. Entonces, en la tetralogía de Fallot que existe, C y B, ¿no? ¿Qué más hay? C y B. Aparte, ¿qué sigue? ¿Qué otra cosa más hay? Cabalgamiento de la aorta, ¿no? ¿Qué más existe? Marco, a ver, dime lo que hay en la tetralogía de Fallot. Allá, va a haber Estenosis una de la pulmonar. estenosis de la pulmonar, va a estar un poco cerrada. Acá está estenosis. Una, una CIB, Acá está. una hipertrofia del ventrículo derecho Acá está. y bueno, el cabalgamiento de la aorta. Ya. Esto es tronco arterioso, no te olvides, Claudia. Significa que la aorta y la pulmonar van a nacer de un tronco único, que se va a nacer de un solo ventrículo, ¿ok? Y la última, muy bien, Nicole, es atresia de la pulmonar, ¿no? Hay una estenosis de la pulmonar que hace que el ventrículo derecho se vuelva hipoplásico. ¿Cómo sobrevive, Nicole, el paciente? Hay una hipertrofia de la cámara izquierda, el eje en el electro se va hacia la izquierda. ¿Y cómo sobrevive el paciente? ¿Gracias a qué? Ah, A esto. ¿Cómo se llama? A un defecto, a un TIA, a una comunicación interauricular. El que sabe me la dice y alza la mano y responde. Ante un recién nacido cianótico, Marco, ¿qué cosa hay que hacer? Doctora, creo que ahí es la atrioseptostomía percutánea de Rashkin. A ver, Oh, hemos dicho que tenemos que tener el ductus arterioso y que tenemos que darle prostaglandina E1 para mantener el ductus. ¿Ya? ¿Ok? No se vayan a olvidar. No se vayan a olvidar. La que sigue, el que sabe me la contesta. Al síndrome de DiGeorge, ¿qué cantidad le acompaña? Tienes un síndrome de DiGeorge y esta cardiopatía acompaña este problema. tetralogía de Fallot, doctora. A ver, la doctora dice tetralogía de Fallot. Lo mencionamos. Tronco arterioso. Tronco arterioso. ¿Ya? Lo que pasa que un poquito más de atención, jóvenes. Me parece que no están prestando mucha atención y lo dijimos.
Tronco arterioso. ¿Cuántos troncos había? 4. El cuarto era con disminución del flujo pulmonar. Y dijimos que el cuarto estaba con el flujo pulmonar disminuido y lo señalamos bien claro. El síndrome de Dior se asocia a este tipo de cardiopatía. ¿Entendido? No se vayan a olvidar, ¿ya, Nicole? Sí, doctora, disculpe. Entonces nos quedamos acá, tronco arterioso. Vamos, la siguiente pregunta. Wall Parkinson White. Wall Parkinson White. Marco. En la anomalía de Epstein. Claro. O el signo radiológico. Marco, signo radiológico de la anomalía de Einstein. El signo de la caja, doctora. De la caja, ya no te vas a olvidar, ¿no? Signo de la caja, anomalía de Einstein. Muy bien, Marco. La que sigue. Lo incorrecto, ¿ah? Marco, tu respuesta. Lo incorrecto. Creo que el incorrecto es el EKG, doctora, porque el eje va a ser desviado hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien, porque hay hipertrofia ventricular izquierda, ¿no es cierto? Todo tiene que ir a la izquierda. La que sigue. Caso clínico, léanlo bien. El último, el que lo sabe, me contesta. Claudia, tu respuesta. Doctora, tetralogía de Fallot. Muy bien, Claudita. Entonces, lo primero que debemos de ver es si el paciente está cianótico, qué ventrículo está afectado y si es de flujo pulmonar aumentado, disminuido, normal o aumentado. La tetralogía de Fallot tiene cianosis, el niño está con cianosis. No puedo pensar en otra que no tenga cianosis. Todas cumplen con el diagnóstico de cianosis. Luego tengo que ver cómo está el paciente. Ha tenido crisis similares en el transcurso del último año y dijimos que el paciente con tetralogía de Fallot siempre tenía crisis. Tercero, vimos que hay un soplo
expulsivo mesosistólico, ¿no? En el racional, y el segundo ruido aumentado. Entonces, y el eje estaba desviado hacia la derecha, o sea que hay problema en el lado derecho. Entonces, el teratología de Fallot cursa con hipertrofia ventricular, ¿no es cierto? Y cursa con un CIB, ¿no? Y el paciente desatura en cada momento con esa crisis. La saturación normal es 95, ¿no? Entonces, ve la imagen. ¿Cuál es la imagen? De un sueco, ¿sí o no? De un sueco. Y miren que tiene 4 años el niño, ¿eh? No se han dado cuenta, ¿no? ¿Sí? La imagen de un sueco. Entonces, la probable paralelo es tetralogía de Fallot. ¿Y qué pediría yo? Un ecocardiograma. Muy bien, Claudia, excelente. Y por último, atendiendo al hospital, haciendo un ecocardio en la cama del paciente. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si tienen jóvenes. ¿Todo entendido? Sí, doctora. Ahora les voy a pasar las diapositivas, ¿no? Las diapositivas, vuelvan a repasar, por favor, ¿ya? Y también les estoy pidiendo mañana, así va a haber el conversatorio clínico patológico que se va a desarrollar, lo vamos a desarrollar antes. Inmediatamente responden en su tarea las 4 preguntas, ¿ya? Y vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Vamos a encontrar a las 8 de la mañana todos. Mañana la práctica va a ser para todos. Y lo va a llevar a cabo el doctor Juan Zulca, ¿ya? Con mi presencia. Muy bien, jóvenes. Estará 8 en punto. Díganle a sus compañeros para empezar de forma oportuna y terminar temprano, y para que ustedes puedan enviar su comentario, ¿ya? Muy bien, cuídense mucho, que tengan un buen día. Si no hay otra pregunta, mañana también, estudien mucho. Ya el sábado nos reuniremos para el rol de preguntas, ¿ok? Después de la actividad. Cuídense. O me parece que ya ya nos reunimos. Cuídense, que tengan buen día. Gracias, doctora. Igualmente. Buen día.